Muy buenas noches. Bueno, bienvenidos a esta noche de miércoles. Este es 5 de noviembre. El 11 es el mes. Estoy mirando aquí el calendario. Entonces es 5 de noviembre, primer miércoles de este mes de noviembre. Y los que han venido asistiendo aquí a la iglesia, a los servicios de mitad de semana, o los que nos siguen a través del canal de YouTube, los cuales saludamos, les damos la bienvenida, saben que empezamos a estudiar Hebreos 11 y todavía no hemos terminado. Porque obviamente es mucho lo que hay que ver allí de la fe. Y por eso el título del mensaje es, por la fe. Esta es la sesión 10, que está hablando de Moisés, que lo partimos porque no alcanzamos a hablar todo lo que habla de Moisés. Vimos que fue una franja muy larga de tiempo donde el pueblo de Israel, ¿qué pasó? Se apartó de Dios, y al apartarse de Dios, la última generación que caminó con Dios fue la generación de José, y de ahí para adelante se olvidaron de Dios, y al olvidarse de Dios pues vino muchas cosas, y eventualmente claman a Dios cuando están ya en esclavitud. Dios los oye y levanta a un hombre que fue Moisés, y inicia el narrador escritor o el narrador de Hebreos, que creemos que es el apóstol Pablo, diciendo: por la fe Moisés fue escondido durante 3 meses. ¿Se acuerdan que lo vimos? Entonces, por la fe Moisés fue salvado de las aguas. Por la fe Moisés, cuando ya fue grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, porque tenía puesta su mirada en el galardón, ¿cierto? Y yo creo que especialmente en el galardonador, ¿cierto? Ahora vamos a seguir con el versículo, bueno, 27, que dice que por la fe dejó a Egipto. O sea, se fue de Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Entonces digamos que Moisés es un ejemplo de fe para nosotros. La palabra de Dios dice que por fe andamos, no por vista. O sea que Moisés dejó lo que veía que humanamente hablando era muy prometedor. Lo que veía que humanamente hablando lo ubicaba en el linaje egipcio, que sería el próximo rey, tal vez. Pero él dejó eso. Ya dijimos que Egipto representa para nosotros el sistema de pensamiento de vida de este mundo, ¿cierto? Así que entonces, si vamos a mirarlo en el Nuevo Testamento, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, el pasaje es largo, no tengo todo el pasaje, pero quiero que miremos un poquito así, como dejar. A veces, ese dejar, el nuevo nacimiento es un milagro, ¿cierto? Pero dejar es un proceso. ¿Nacer de nuevo qué es? Es un milagro que ocurre en el espíritu. Cuando se expone la palabra, se recibe con fe. Nuestro espíritu pasa de las tinieblas a la luz, pasa de ser enemigo de Dios a ser ahora hijo de Dios. Venimos a ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero dejar la antigua manera de vivir es un proceso que tiene que ver con la exposición a la palabra, como dice el salmista: la exposición a tu palabra me alumbra, me hace entender sabiduría. Y entonces eso es un proceso de toda la vida. ¿Listo? O sea, nadie puede decir que ya lo logró. Es un proceso de toda la vida. Pero mira cómo empieza el milagro. Entonces el milagro empieza con el nuevo nacimiento. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Esa es una nueva creación. Eso ocurrió en el espíritu. El espíritu pasó de las tinieblas a la luz. Quiere decir que el espíritu pasó de tener comunión con Satanás, con los demonios, a tener comunión con Dios. ¿Cierto? Entonces pasó de esa comunión en las tinieblas a tener una comunión con la luz. Por eso dice que ¿qué comunión tiene la luz? Las tinieblas. ¿Qué compañerismo tiene Cristo con Belial? ¿Qué comunión tienen los hijos de Dios y los hijos del diablo? ¿Sí? Y la respuesta obviamente es ninguna. Entonces, hay una diferencia del cielo al infierno. ¿Sí? Ahora dice, ¿qué pasó cuando es nueva criatura? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces Moisés es un ejemplo para nosotros los creyentes del nuevo pacto de comenzar una vida nueva. ¿Ustedes saben cuántos años vivió Moisés?
Moisés vivió 120 años. A los 40 años Moisés fue llamado por Dios. Moisés dejó Egipto. Moisés se fue al desierto y allá cuidaba las ovejas. Hacía exactamente lo que hacían los hebreos. 40 años le tomó estar en el desierto y encontrarse con Dios en una zarza que ardía y no se consumía, y entender que Dios lo había llamado para ir a rescatar al pueblo de Israel de la esclavitud que vivía en Egipto. Pero le tomó otros 40 años sacarlos de Egipto y dirigirlos o enfocarlos o irlos llevando a la tierra prometida. ¿Pueden entender que es toda una vida el proceso? ¿Sí? Es toda una vida el proceso. Dice el versículo 18, y todo esto proviene de Dios, o sea, es un don de Dios. Lo subrayé y lo resalté en rojo. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Entonces fuimos reconciliados. Fue un don de Dios. Dice el texto, y nos dio ahora, ¿qué nos dio? El ministerio de la reconciliación. O sea, que somos reconciliados, reconciliadores. ¿Sí es claro eso? Ya estamos reconciliados con Dios y ese proceso de vida en la tierra, tal como lo vivió Moisés, sacando al pueblo de la esclavitud de Egipto, llevándolos a dejar los dioses de Egipto, las costumbres de Egipto, es lo mismo que sucede con nosotros hoy, que hemos sido reconciliados con Dios y se nos va toda la vida anunciando que la gente necesita, antes que nada, reconciliarse con Dios. Porque uno no puede vivir una vida en enemistad con Dios. La peor tragedia que le puede pasar a una criatura es estar enemistada con su creador. ¿Sí? Y luego sigue diciendo el texto. ¿Qué dice? Nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. O sea que cuando la persona de Jesucristo se manifiesta, es Dios manifestado en carne reconciliando consigo mismo al mundo. ¿Hasta dónde fue Jesús para reconciliar con Dios al mundo? Hasta la cruz. Hasta dar su vida en la cruz. Pero no se quedó en la cruz. Descendió a la tumba. Pero no se quedó en la tumba. Descendió a los infiernos. Llevó juicio allí. Pero no se quedó en el infierno. Se levantó victorioso al tercer día. Caminó 40 días. Así que como Moisés ayunó 40 días, Jesús ayunó 40 días. Jesús resucitado caminó 40 días con el pueblo, enseñándole lo que él decía en las escrituras. O sea que él siguió cumpliendo el ministerio de la reconciliación, ya resucitado por 40 días. Tal como Moisés lo hizo por 40 años. ¿Cierto? 40 años. Jesús estuvo 40 días en el desierto ayunando. Moisés estuvo en el monte 40 días ayunando. Y Moisés estuvo caminando, llevándose el ministerio de reconciliación, porque ¿a qué iba el pueblo de Israel al desierto? Vamos a adorar a Dios. O sea, vamos a reconciliarnos con Dios del que nos habíamos olvidado. ¿Cierto? Entonces dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, que ya Dios en Cristo perdonó todos los pecados, y nos dio un encargo. ¿Cuál fue el encargo a nosotros? ¿Cuál es el encargo? La palabra de reconciliación. O sea que siempre que uno predica el Evangelio, debe hablar de Jesús, debe hablar que en ese tiempo Dios está reconciliando consigo al mundo y que ese es el mensaje que nos ha sido entregado. Amén. Ese es el encargo que nos ha sido dado. El milagro más grande, la única forma como podemos hacer fiesta en el cielo es cuando un pecador se arrepiente. O sea, uno desde la tierra, haciendo lo que Dios lo mandó a hacer, cumpliendo el encargo, puede hacer que haya fiesta en el cielo. ¿No le parece eso impresionante? ¿Sí? Porque una persona pasó de las tinieblas a la luz, porque una persona se reconcilió con Dios. Entonces, esa vida antigua pasó. El 28 dice, por la fe Moisés celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, Hebreos 11:28. ¿Para qué celebró la Pascua y para qué esparció la sangre? Para que el que destruía a los primogénitos no los tocara a ellos.
Entonces, Moisés nace y es escondido por sus padres. Moisés va al río y es salvado de las aguas. Moisés crece y renuncia a la herencia maldita. Moisés crece y renuncia al estilo de vida de los egipcios y a todo lo que tenía que ver con Egipto. Pero no solamente eso, Moisés inicia una relación sobrenatural con Dios. Y es a través de Moisés que Dios trae a Egipto 10 plagas. Y esas 10 plagas representaban los 10 dioses o deidades que los egipcios adoraban. Y la última es la plaga más dura para los egipcios, que era la muerte de todo primer hijo, fuera de los animales o de los seres humanos, de todos. Y entonces Dios le dice que preparen un cordero y que sacrifiquen el cordero. Y le da las instrucciones exactas a Moisés cómo debía hacerlo para que cuando pasara el ángel de la muerte matando a todos los primogénitos, los israelitas no sufrieran ninguna muerte. Entonces, ahora pensemos en esto, en esta corta reflexión. Pensemos en muerte y vida. Piensen eso, muerte y vida. Muerte y vida. Vamos a pensar en eso, muerte y vida. En Éxodo 12, la historia es larga, pero quise sacar algunos versos de esa historia y vamos a ir al versículo 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, eso fue instrucción que recibió de Dios, y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. El contexto de las fiestas judías, el de la Pascua, está registrado en Éxodo capítulo 12. Para nosotros los cristianos, dice el Espíritu Santo por el apóstol Pablo, que nuestra Pascua es Cristo. Así que Él es el cordero que fue sacrificado para que el que mataba no nos pudiera tocar a nosotros. Entonces piense, muerte y vida. Su muerte por mi vida. ¿Sí? Tomar un manojo de hisopo. ¿Cuántos en el campo alguna vez hicieron una escoba de ramas? ¿Alguien hizo escoba de ramas para barrer por eso? Es muy antiguo, los que vivimos en la selva. Entonces, para barrer se hacía una escoba de ramas, era como un hisopo. Y se amarraba, puede ser con una cuerda o con una cabulla o con un bejuco. Eso se conseguía todo el material del monte. Entonces se hacía una escoba. Más o menos así fue lo que tenía que hacer Moisés. Algo de ramas, un hisopo. Y dijo, y mojado en la sangre que estará en un lebrillo, como en una vasija, era la sangre, habían sacrificado el cordero, lo degollaban y la sangre quedaba en la vasija. Tenían que hacer como ese hisopo, esa escoba de ramas, mojarlo ahí, mojar la sangre ahí, ¿cierto? Y untar en el dintel y los dos postes la sangre que está en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de la casa hasta mañana. Era una noche tenebrosa. Entonces ellos habían recibido la instrucción: van a sacrificar el cordero, recojan la sangre, porque la sangre es la que nos va a proteger, y van a untar esa sangre en la puerta, en los postes y en el dintel, o sea, toda la puerta. Y no van a salir de esa noche, porque el que salga, muere. Mire, porque Jehová pasará hiriendo, ¿a quién era que venía muerte? A los egipcios. Entonces piense, muerte, muerte para los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, o sea, en la puerta, pasará Jehová a aquella puerta, ¿y qué hará Dios? No dejará entrar el heridor en vuestras casas para herir. ¿Qué decía la sangre? La sangre le decía al ángel de la muerte, aquí ya lo mataron. Entonces él pasa y vea, no, aquí ya está untado, ya. No hay nada que hacer en esta casa. Seguía a la siguiente casa, y donde no estaba la sangre, entraba a matar, ¿cierto? A herir de muerte a todo primogénito. ¿Listo? Ese es el evento. Ahora, eso representa, le dije que piense en muerte y vida. La Biblia dice, más gracias, en el Nuevo Testamento, más gracias sean dadas a Dios, que nos lleva siempre en triunfo.
y por medio de nosotros esparce la fragancia de su conocimiento. Porque somos grato olor de vida en los que se salvan, y en los que se pierden, en esto ciertamente olor de muerte para muerte. Así que a los cristianos, nuestros hermanos nos ven como una fragancia de vida. Vida eterna, salvación, reconciliados con Dios. Pero el que no es cristiano, nos ve como muerte. Y luego en el texto dice, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Entonces usted se puede pensar, oiga, solamente Cristo en nosotros es suficiente. ¿Sí? Entonces, la Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea, poder de Dios para vida. Pero al que no cree, es locura. O sea, el que no cree, cuando te ve a ti o me ve a mí, nos ve como juicio. Así como venía el ángel de la muerte como juicio, nos ve como juicio. Entonces, de todas maneras, el Evangelio tiene que provocar algo. Hace poco miramos en redes sociales a alguien de aquí de la iglesia que publicó algo de lo que celebramos el domingo pasado, el Día de la Biblia. Y le escribían en un comentario abajo, mija, anda evangélica. Como crítica, ¿no? Mija, anda evangélica. O sea, como, ¿qué le pasó? Y automáticamente puede ser nuestro mejor amigo. ¿Cómo nos ve? Muerte. Muerte. Juicio. Muerte. Juicio. Muerte. Juicio. Nos ve como un olor de muerte. Porque recuerden que cuando Jesús comenzó a predicar el evangelio, dijo, arrepentíos o pereceréis. O sea, solo hay dos opciones. Con Cristo, vida eterna, preservación, su sangre que nos limpió nuestras conciencias de pecado, también nos guarda y el enemigo nos toca, o sin Cristo, juicio, muerte eterna. No hay más opciones, espiritualmente hablando. Y es por eso que el evangelio produce esas dos reacciones. Por eso es que nosotros como cristianos tenemos que cuidarnos de, ¿se acuerdan que hablamos de que Moisés dejó a Egipto? Tenemos que cuidarnos de los deleites de Egipto. De lo delicioso que es Egipto. Que pronto los deleites de Egipto no nos hagan quitar el apetito por la palabra. ¿Sí? ¿Sí ve cómo lo decía el salmista? Dice que la palabra de Dios es mi delicia. ¿La ha leído? ¿Sí? Dice que en ella me deleito de día y de noche, es mi delicia. Oh Jehová, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me deleito en tu palabra. Tu palabra es mi delicia. El profeta dice, fueron heredadas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por alegría y por gozo de mi corazón, porque tu nombre, oh Señor, fue invocado sobre mí. Entonces, tenemos que cuidarnos que la seducción de Egipto, el sistema de este mundo, no nos haga olvidarnos de la palabra. No nos haga perder el apetito por la palabra. Porque así como nacimos de nuevo, también podemos morir. Cuando Pablo habla de la conciencia y dice que él procuró tener buena conciencia delante de Dios y de los hombres, nosotros sabemos que la conciencia es el testigo interior, la voz del Espíritu y nuestra guía segura, que es el Espíritu Santo que nos guía a través de ella. Pero dice que hay algunos que tienen la conciencia, ¿qué? Cauterizada. Entonces ya no entienden lo bueno, lo malo, no, ya volvieron a Egipto, ya están. Y eso, la Biblia dice que el diablo en los últimos tiempos buscará engañar aún si fuera posible a los escogidos. Por la fe estamos aquí hoy. Por la fe somos escogidos. Por la fe tenemos vida. Por la fe amamos la palabra. Ame siempre la palabra. Cada vez que la palabra se exponga, no importa quién sea el expositor, usted siéntese y recíbala como palabra de Dios. No se distraiga, no se deje seducir. Vamos a ver qué dice Facebook. No es momento para Facebook. Es momento para la palabra, ¿sí? Y honramos la palabra. Entonces lo que vemos aquí es muerte y vida. Y siempre es así. Dice que nuestra paz, dice, celebremos pues la fiesta con panes sin levadura de maldad.
de hipocresía del sistema de este mundo. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. O sea que ya nosotros no tenemos que ser sacrificados, ya Él fue sacrificado en nuestro lugar. Ahora nuestro deleite es Él. Por eso vivimos por Él y para Él. Y todo lo que hacemos, dice, sea de palabra, sea de hecho, hagámoslo como para el Señor y no como para los hombres. ¿Listo? ¿Vamos bien? Sigamos. Ahora, mire, viene entonces la horrible noche. Como en las notas del himno nacional de la República de Colombia. Entonces viene la horrible noche. Después que sacrifican el cordero, ¿a qué hora fue sacrificado Jesús? Los que leen la Biblia, ¿a qué hora fue sacrificado Jesús? A las 12 del mediodía. ¿A qué hora murió? A las 3 de la tarde. Pues allá dice la hora sexta, la hora novena, pero tiene que uno mirar el tema de la hora. A las 6 de la tarde ya él no tenía que estar en la cruz. Y se oscureció. Y la tierra tembló. Y las rocas se partieron. Esa fue una noche tenebrosa. Así como lo fue la noche que narra Moisés en Éxodo 12 para el pueblo de Israel. Fue una noche tenebrosa. Y mire lo que dice Éxodo 12, hablando de esa noche, el versículo 29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. O sea, no quedó ni un primogénito que no muriera. Dice que a todo primogénito en la tierra de Egipto. Desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. Murió todos los hijos primeros, todo el ganado, todas las ovejas, todo animal. Fue una noche terrible, ¿cierto? ¿Usted se imagina? En mi casa murió mi hijo, es la mía también, es la mía, todo el mundo. También se murió la primera oveja, el primer cordero murió. Todos están, ¿qué está pasando? Y se levantó aquella noche Faraón, mire, no podía dormir. ¿Quién va a poder dormir cuando hay muerte por todos lados? Ahí uno le va el sueño. Él y todos sus siervos y todos los egipcios, todo el país. Y hubo gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto. Diga, muerte y vida. Ahora, en el pueblo de Israel que estaba en el mismo Egipto, no había casa donde no hubiera vida. Y allá no había casa donde no hubiera muerte. O sea, lo que para el pueblo de Egipto era muerte, para ellos era vida, la sangre del cordero. La sangre del cordero. E hizo llamar a Moisés, Faraón, ¿cierto? Y a Aarón, de noche. Y les dijo, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id y servid a Jehová, como habéis dicho, vinieron a reconciliarse con Dios. Al que habían dejado. Por muchas generaciones, por muchos años. Tenían que volver. Es el mismo ministerio que hemos recibido nosotros. El ministerio de la reconciliación. Pero uno se enfrenta como a un desierto cuando sale. Y uno viene a Cristo y uno dice, antes mi vida era como yo trabajaba en un prostíbulo. Por ejemplo, un ejemplo, no era que yo trabajara en un prostíbulo. Pero un ejemplo, yo trabajaba en un prostíbulo. ¿Sí? Y llega Cristo y entonces la conciencia le dice, ya no puedes seguir trabajando allá. Y entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Y bueno, muchas actividades que uno hacía que para uno eran normales. Sí, normales. Muchos me preguntan, ¿y yo qué hacía esto y ahora qué hago? Le digo, pregúntele al Señor qué hace porque Él fue el que lo llamó. Entonces uno se enfrenta como ¿qué? Como a un desierto para servirle al Señor. ¿Qué quiere uno? Servirle al Señor porque se reconcilió con Él. Y así como antes presentábamos nuestros cuerpos para servir al pecado, ahora presentamos nuestros miembros como instrumentos de justicia para servir a Dios. Entonces dice el texto, tomad también ¿qué? Vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho. ¿Se acuerdan que antes trataron de salir? Vayan pero no lleven ganado. Vayan pero no lleven sus mujeres sin sus hijos. Y ahora le dice, tome sus ovejas, también tome sus vacas, como han dicho. Váyase, pero también bendígame. Estaba aterrado. Bendígame a mí. El mundo, en su inconsciencia de Dios, de alguna manera va a ver que la bendición está contigo.
Y no solamente la bendición, sino la capacidad de bendecir también a otros. Y ahorita estamos primer miércoles de noviembre. Ahorita viene una temporada que es la temporada de diciembre. En la temporada de diciembre se va a manifestar Egipto. Se manifiesta el 8 de diciembre comenzando con la noche de las velitas. Y le van a decir, donde no prenda la vela Lucho Betancur, entonces no va a entrar, bueno, el 7 para el 8, sí, el 7, gracias, la corrección, el 7 para el 8, el 8 es el festivo, el 7 de la noche, es un Halloween pequeño Halloween del 8, del 7 por la noche. Entonces, dice, y allá donde prendan la vela, la Virgen va a venir, se va a bajar y va a entrar y lo va a bendecir. Eso dice la tradición. Nosotros sabemos que la Virgen murió y que está allá en la presencia de Dios. Que ella no está visitando las casas, así ni mirando si tienen velas prendidas, ni nada de eso. Ella no está en tinieblas, ella está en la luz, ella no está mirando lucecitas de velitas. ¿Sí? Pero no falta el cristiano que también sale y dice, ay no, para que el niño no se sienta triste y diferente, saquémosle las velitas y prendamos las velitas a mi hijo. Pero no sabe el contexto espiritual de esa fiesta. Porque Egipto que se está manifestando para rendirle culto a sus dioses. ¿Sí o que los juicios vienen sobre los dioses? Ay, aquí el tiempo no nos ayuda mucho. Pero el punto es que el cristiano sale con la velita prendida y con el niño y dice, ¿cómo dice? Escribe hasta lo publica en sus redes sociales. Y dice, Jesús, la luz del mundo. Entonces lo hacemos cristiano para que se oiga bien. O sea, no cambiamos la mente, sino que tratamos de acomodar la palabra a mi mente. No someter mi mente a la palabra de Dios. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Entiendas eso como fortalezas mentales? Derribando argumentos y toda actividad que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así que entonces nosotros debemos obedecer a Cristo, no al rey de Egipto, no a la tradición religiosa. Y así como celebran el 7 de diciembre, amanecer el 8 con las velitas, de ahí para arriba comienza la pachanga. Y la novena que comienza el 16 hasta el 24, 25, 24 por la noche, es toda una fiesta. La gente ama al niño Jesús de Belén, el comercial, el que me sirve para despegar en esta temporada, el que me trae plata, pero odia al Cristo de la cruz. Porque de ese no quiere que le hable. Mucho menos quiere que hablen del Cristo resucitado. No quiere que le hablen de ese. Quiere que le hablen del bebé, el niño Jesús. Pero él no se quedó niño. Él sí fue niño, pero su propósito no era quedarse como un niño. Entonces vengan y adoremos al niño Jesús con los villancicos, pero cojamos, hay que tire y tire, hay que tire y jala, compa y manolao, qué cosa tan buena. Bailar abrazado con mujer ajena el 7 de diciembre por la noche, el 16 al 24, el 24 por la noche, el 25 al 31 y hasta los reyes lo celebran. Egipto. ¿Cómo era que decía el cantante cristiano? ¿Les encanta el tipo de la qué? Que es que Redimido hace como unas poesías, se les encanta el tipo de la manta y les encanta un poco de cosas que no han sacado de la cabeza y viven por eso. Y dicen, es que somos cristianos, pero no somos amargados. Y salen con la botella y hacen el brindis con la... No, pues es que eso también es amor. No, eso es licor, no es amor. Amor también es decir, no, porque quiero llevar un ministerio que se llama reconciliación. Y la Biblia dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes sean llenos del Espíritu Santo. Yo no sé qué tan lleno del Espíritu Santo puede uno ser en la cuadra cuando sacan todo el mundo equipos y no se sabe qué tipo de música están escuchando, porque allá escuchan vallenato, reggaetón, rancheras, perreo intenso y de todo, y usted no sabe qué tipo de cosas están, y sin embargo unos se mueven así, otros así, y usted no sabe qué tan lleno el Espíritu Santo puede salir usted saliendo a brindar. No entiendo. Ustedes nos decían y nos criticaban que ahorita que pasó el 31, nosotros somos los cristianos amargados que no salimos a compartir con nuestros vecinos. No, nosotros tenemos todo el resto de días para compartir con nuestros vecinos de una manera sana. No cuando están locos, alicorados o están drogados.
¿Sí? Ay, Dios mío. No me alcanza el tiempo. Me dejan 5 minutos en esta parte de aquí. La salida, diga la salida. La Biblia dice, ¡huid de ellos, pueblo mío! El Nuevo Testamento dice que nosotros tenemos que huir de ellos, salir de medio de ellos. Y no toquéis lo inmundo y yo lo recibiré. La Biblia dice que Dios es santo y que es santo, santifíquese cada día. Entonces hay muchas cosas que son normales para el que no conoce a Cristo, para aquel que no ha nacido de nuevo, pero para nosotros no pueden ser normales. Nuestra fiesta es Cristo. Él es nuestra Pascua. Pero celebramos la fiesta con panes sin levadura de maldad, de vicio, de todo lo que el mundo vive. Entonces mire lo que sigue diciendo el narrador aquí en el capítulo 12. Y los egipcios apremiaban al pueblo, diciéndose, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos, si no se van, morimos todos. Usted sabía que usted puede matarle a un amigo o a un cristianoide, dijo alguien por ahí, un cristianoide, la fiesta cuando usted se queda en ella. Usted le mata la fiesta. Con mi esposa hemos tomado la decisión de que cuando no va, lo invitan a unas reuniones, que lo invitan a una reunión, un cumpleaños, unos 15 años, una boda, lo que sea. Y apenas termina como, hace uno como acto de presencia y comienza la pachanga, nos gusta irnos. No nos quedamos ahí, porque todos somos muertos, es fiesta de muertos. ¿Listo? Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, o sea, no se alcanzó a leudar, eso fue rápido con salir, habían apenas batido la masa, la echaron ahí, se la llevaron, envueltas en sábanas sobre sus hombros. O sea, no alcanzó a leudarse, ¡pum!, la echaron, se la llevaron. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo a los egipcios alhajas de plata, de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron, cuánto pedían, así despojaron a los egipcios. O sea que el pueblo de Israel que fue esclavo en Egipto, salió de Egipto rico. Amén. Pero es necesario salir. Amén. Realmente lo que nos va a enriquecer no es quedarnos en Egipto, no es seguir las prácticas del mundo. Lo que nos va a enriquecer es ser determinados y radicales y decir, yo salgo de aquí. Yo no participo de esto. Mi ciudadanía no es de la tierra, es del cielo. Yo pertenezco a un reino más alto. Y lo que mejor puedo hacer por ellos no es participar de sus obras, es llevarle la palabra de reconciliación. Llevarle la palabra de reconciliación. Entonces te van a preguntar, bueno, ¿y usted por qué no participa de la fiesta? Usted dice, porque mi fiesta es mejor. Mi fiesta no es como la tuya, la hacemos de otra manera. Tú vives bebiendo en la roca, yo vivo en la roca certera. Tu fiesta depende de lo que te vendan, va ligado a la borrachera. Mi fiesta se enciende con la alabanza, pandero en mano, Jesús, la Biblia, dice aquí que la Reina Valera, puede ser otra traducción, la que sea, pero con la palabra. Esa es nuestra fiesta. Así que cada vez que hay una reunión, usted gócese, esa es nuestra fiesta. Esté alegre, esta es nuestra fiesta es Cristo. Así que yo voy a dejar ahí porque el tiempo no nos da más, pero básicamente la invitación para ti que estás viendo este video es, se va a manifestar lo que realmente eres cuando tienes dos posibilidades, o quedar bien con tus amigos, entre comillas, que tienen un pensamiento del mundo, o serle fiel a Dios y seguirle sirviendo a Él. Te bendigo con esta palabra en el nombre de Jesús.